Hola, en este video vamos a intentar explicar lo que defiende el idealismo moderno y lo enfrentaremos a lo que los defensores de la teoría materialista difunde por todos los medios. Hoy el filósofo Bernardo Kastrup es uno de los más feroces críticos actuales del materialismo y principal exponente del retorno a la filosofía idealista, y está en la línea de batalla de la filosofía de la conciencia. En su libro ¿Por qué el materialismo es un embuste?, él sostiene que la ciencia del materialismo, al plantear que la conciencia emerge del cerebro, ellos están luchando con un problema insoluble, una enfermedad incurable. Es innegable que, después de décadas de trabajo en este asunto, el materialismo no sabe ya qué hacer con la conciencia. No saben dónde ni cómo introducirla en su explicación acerca de las cosas. La proliferación de teorías materialistas acerca de la conciencia, cada cual más enredada que la anterior, es una muestra de que el materialismo se encuentra en una especie de crisis interna. La experiencia consciente, si se caracteriza por algo, es por su riqueza cualitativa. Lo característico de la conciencia es poder experimentar algo cualitativo desde un cierto punto de vista subjetivo. Cada uno de nosotros lo podemos sentir de esa manera. Todos sabemos lo que se siente vivir dentro de un cuerpo humano, el que se siente sentirse amado o leer una poesía, el cómo nos apasiona cierta melodía, etc. Kastrup establece que por muchas propiedades cuantitativas que se puedan combinar, relacionar y acumular, nunca vamos a conseguir obtener o construir una cualidad sensible. Entonces, ¿qué hacemos? Pues debemos volver sobre nuestros pasos. El principal motivo por el que la gente suele creer en el concepto del materialismo en lo referente a la mente es porque se piensa que es algo que la ciencia de algún modo ha demostrado, como con otras teorías. Al decir que la mente y la conciencia emergen del cerebro, basan su hipótesis en el llamado emergentismo, como cuando moléculas de agua, al juntarse millones de ellas, emerge el líquido que todos conocemos, o al referirse a la temperatura. Sabemos que una sola molécula no la tiene, pero al juntarse millones de moléculas emerge la temperatura, del promedio de la energía cinética de sus átomos. El problema es que ellos mezclan el llamado emergentismo simple con el duro. El emergentismo simple aparece cuando las propiedades emergentes son consecuencia de las interacciones entre las partes, y en principio son predecibles. En cambio, el emergentismo duro aparece cuando las propiedades emergentes son radicalmente nuevas y no reducibles a las partes, y no son completamente predecibles, algo que parece mágico, como cuando un mago saca un conejo del sombrero. Es por esto que no podemos decir a ciencia cierta que es el cerebro de donde emerge la conciencia. Esto nos recuerda al método que se utiliza para explicar la evolución, la teoría de la evolución. Aquí es frecuente cómo se confunde la microevolución con la macroevolución, tema que trato en una serie de videos del canal. Sabemos que la evolución es un hecho, pero explicar con el mismo método la microevolución y la macroevolución se sale de lo que llamamos probable. Primero siempre deberíamos diferenciar lo posible de lo probable. Sabemos cuándo algo puede ser posible, pero si la probabilidad de que esto ocurra es tan, pero tan pequeña, se considera totalmente improbable. O sea, esto no ocurriría, ni ahora ni en 1 billón de años, ni siquiera en toda la historia del universo. Si bien el reduccionismo ha sido una herramienta valiosa, es necesario adoptar un enfoque más holístico y multidisciplinario para hacer buena ciencia, aceptando que somos parte de lo que queremos estudiar y esto genera conflictos. Debemos aceptar la complejidad de la mente y nuestras limitaciones. Si queremos avanzar, debemos reconocer la importancia de la subjetividad y tratar de entender la interconexión entre cuerpo y mente, explorando nuevas metodologías, nuevas teorías que nos permita poder abordar este tema.
Tenemos que darnos cuenta de que la ciencia por sí misma nos dice solamente cómo se comportan las cosas, no qué es lo que son en sí mismas. En relación a la mente, el materialismo no ofrece un resultado científico comprobado, es más bien una interpretación filosófica de los datos obtenidos, y muchas veces no con buena filosofía. Pues el idealismo nos dice que la experiencia es lo único que tenemos. Es lo único de lo que podemos estar absolutamente seguros que existe y debe ser el único punto de partida. La afirmación de que hay algo ahí fuera que fundamentalmente no es experiencial es un salto lógico enorme que encima genera el problema duro de la conciencia. Pues no demos ese salto, dice el idealismo. Es más sencillo postular que ese mundo común es intrínseca y categóricamente como nuestro mundo interior. Esa es la hipótesis más simple y tiene el mismo poder explicativo que el materialismo, si no mucho más, como veremos a continuación. Pero ¿cómo se forma ese punto de vista subjetivo individual, restringido, que está en cada uno de nosotros? ¿Cómo se forma la conciencia individual dentro de la conciencia colectiva? Pues ya tenemos evidencia de que algo así sucede incluso dentro de la propia mente humana. Sabemos que existe el fenómeno de la disociación, aunque por mucho tiempo se puso en duda, hoy está amplísimamente reconocido. Existen personas con trastorno de identidad disociativa, TID, con personalidades múltiples, cuya mente es como si estuviera partida o separada en distintos centros de conciencia alternativos, algo parecido a las particiones de los discos duros. Estos son llamados alters. Inclusive en ocasiones, estos alters pueden hasta interactuar entre sí. Los alters tienen gustos, caracteres y opiniones totalmente distintos, y no pueden acceder a los recuerdos, pensamientos ni experiencias de los demás. Existe, por ejemplo, un caso curiosísimo de una mujer con TID, en la que uno de los alters decía ser ciego, mientras los otros decían que podían ver con normalidad, y los doctores pudieron comprobar por medio de encefalogramas que cuando el alter ciego tomaba el control, la actividad cerebral relacionada con la visión no se daba, aunque la mujer tuviera los ojos abiertos. Existe evidencia también de que, en ciertos casos, los alters pueden ser coconscientes, conscientes simultáneamente al mismo tiempo, y se conoce incluso un caso en el que los distintos alters de la paciente eran capaces de experimentar simultáneamente el mismo sueño, cada uno desde su perspectiva subjetiva diferente y viendo a los demás como personajes dentro del sueño. Según el idealismo, algo similar a esto pasa también a nivel de la conciencia universal. De esta manera, tú, yo, todos nosotros, somos productos de procesos disociativos dentro de esta conciencia. Todos somos alters dentro de la conciencia humana universal. Y el mundo que observamos es la apariencia extrínseca que tienen todos esos procesos mentales transpersonales y los pensamientos manejados por el espíritu de la naturaleza, desde detrás de la pantalla disociativa. Por eso no podemos saber lo que está pasando en la galaxia de Andrómeda, ni leer pensamientos, ni controlar la materia, porque estamos disociados de todos esos procesos. Ahora bien, a pesar de eso, lo que sucede dentro de la mente de la naturaleza en mi proximidad puede llegar a afectarme, puede llegar a traspasar la barrera disociativa y afectar a mis propias experiencias interiores, incluso de modo drástico. Así como también hay evidencia de que sentimientos disociados pueden llegar a afectar los pensamientos e incluso el comportamiento de una persona dramáticamente. Un creyente puede asociar al espíritu de la naturaleza con el Espíritu Santo y así dar sentido a sus creencias dentro de esta teoría. Pues demos un paso más. Del mismo modo que el universo material que observo es la imagen de procesos manejados por el espíritu de la naturaleza,
Tu cuerpo, y en concreto tu cerebro, es la imagen, la apariencia extrínseca que tienen tus procesos mentales vistos desde otra perspectiva subjetiva disociada distinta de la tuya, es decir, otra persona. Cuando tú piensas en cierta cosa o te imaginas un elefante, por ejemplo, eso se ve de una determinada manera desde tu experiencia subjetiva, desde dentro. Desde fuera, en cambio, desde otro punto de vista subjetivo como el mío, se ven sus pensamientos y sus imaginaciones como actividad cerebral. De ahí que haya una correlación tan estrecha entre actividad cerebral y la actividad mental, porque la actividad cerebral es sencillamente una imagen de la actividad mental, es cómo se ve tu mente, tus procesos mentales desde fuera, desde otra barrera disociativa. Por tanto, para el idealista no es que el cerebro cree la conciencia, el cerebro es lo que la mente, la conciencia y sus procesos parecen desde fuera, desde otra perspectiva subjetiva. Cosa que, dicho sea de paso, convierte en muy sugerentes, dice Kastrup, estudios como los del astrofísico Franco Basa y el neurocientífico Alberto Feletti, que revelan lo mucho que se parece la topología, la estructura del universo, a la del cerebro. Si el cerebro es la imagen extrínseca desde fuera de un sujeto consciente disociado, y el universo entero es la imagen extrínseca de un espíritu cósmico, pues lo esperable es justamente encontrar este tipo de similitudes entre lo cósmico y lo cerebral. Pero, en fin, lo bueno de adoptar esta hipótesis idealista, dice Kastrup, no es solamente que podemos explicar literalmente lo mismo que el materialista con menos supuestos, con una mayor simplicidad teórica, sino que encima podemos explicar todavía más. Podemos explicar lo que el materialista no podría explicar. También es bien conocida la evidencia de que ciertos tipos de reducción de la actividad cerebral, sea por daño o por la acción de psicotrópicos, se relacionan con un aumento o una expansión de la experiencia consciente, algo que es sorprendente bajo la filosofía materialista. Si es el cerebro lo que produce la conciencia, lo último que se espera es que una reducción significativa de la actividad cerebral vaya relacionada con un aumento impresionante de la riqueza de la experiencia subjetiva. En cambio, si aceptamos la hipótesis idealista, si pensamos que el cerebro es la imagen de un proceso disociativo dentro de la mente de la naturaleza, entonces es esperable que algunas interrupciones bruscas de la actividad cerebral, algunas, no todas, sean la imagen de interrupciones del proceso disociativo, y que, en consecuencia, la propia experiencia consciente se expanda al haberse turbado la barrera disociativa y tener de pronto acceso a un campo mayor de experiencias dentro de la conciencia universal. Algo que también se ve en las experiencias cercanas a la muerte, que son cada vez mejor documentadas. Por tanto, si el idealismo puede explicar todo lo que el materialismo y más, con menos postulados teóricos, sin inventarse una nueva categoría basada en el ser de las cosas, sino simplemente extendiendo lo único que podemos estar absolutamente seguros que existe, la experiencia consciente a toda la naturaleza. Así, como teoría sobre la mente, el idealismo le gana al materialismo tanto en simplicidad como en capacidad explicativa. Entonces, de manera simple, ¿qué implicaciones prácticas tendría, además de los beneficios teóricos? Pues, por ejemplo, esta tiene consecuencias radicales acerca de nuestra visión de la muerte. Por lo general, la mentalidad materialista da por supuesto que el fin de la vida es el fin de la conciencia. Pero si la vida es la imagen de un proceso disociativo dentro de la conciencia humana universal, la muerte tiene que ser la imagen de la disolución de la barrera disociativa, y eso no puede significar el fin de la conciencia, sino su expansión, su reintegración en un contexto cognitivo muchísimo más rico, mayor y expansivo,
semejante a lo que te sucede cuando te despiertas de un sueño. Como hablamos, la tradición cristiana nos dice que cuerpo, mente y alma son uno solo. Por ello, los católicos no están tan a gusto con el idealismo. Pero fuera de ese detalle, la conciencia humana universal podría explicar la generalización del pecado original en el cual todos somos partícipes, excepto por la Inmaculada Concepción de la Madre de Jesús. Además, se podría confirmar que al final todos seremos uno. Bueno, aparte de los que decidan apartarse de Dios, como establece la revelación. Entonces podríamos decir que si todo es fundamentalmente información, entonces la conciencia no es un producto misterioso de la materia, es más bien el tejido mismo de una realidad universal. El mundo físico, según el idealismo, es una manifestación del espíritu de la naturaleza, y esta vida es el gran sueño que estamos viviendo los seres humanos dentro de esta dimensión, la oportunidad que tenemos de demostrar que queremos estar junto a Dios. Cada persona es una perspectiva única dentro de esta conciencia humana universal. Somos como personajes de la historia cósmica, una historia que fuera del espacio-tiempo se dio en un instante, aunque para nosotros es una historia de miles de millones de años de principio a fin. Entonces, en referencia a la muerte, si todos somos parte de una conciencia humana universal, entonces la muerte no sería el final. Ahora se podría dar sentido a la vida, ya que, si el universo es un sueño cósmico en donde el cambio es posible, entonces nuestras vidas podrían tener un significado y un propósito más profundo. Este sueño podría ser la gran oportunidad de purificar nuestra esencia. Aunque esta idea pueda parecer un poco descabellada, esta ofrece una alternativa más convincente que la propuesta por el materialismo tradicional. Esta sugiere que nuestra realidad está mucho más interconectada y llena de significado más de lo que mucha gente podría haber pensado. Recordemos las palabras de Jesús. Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Esto podría ser un deseo de que los hombres nos demos cuenta de que al final todos seremos uno. En esencia, el idealismo nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos y el universo. Sabemos que el idealismo se basa en el dualismo que establece que la mente y el cuerpo son dos cosas radicalmente distintas, pero tiene conceptos muy interesantes. Aunque la interpretación de los científicos sobre los datos obtenidos de manera objetiva aún nos pida que consideremos la posibilidad de que la conciencia sea un producto del mundo material, realmente podría ser más bien al revés. De acuerdo a esto, tendríamos que repensar la ética basada en una interconexión. Si todos somos parte de una conciencia humana universal, entonces nuestras acciones tienen un impacto directo en todo. Esto nos podría llevar a una ética más centrada en la compasión y la solidaridad, ya que dañar a otro es, en cierto sentido, dañarse a uno mismo. El idealismo podría inspirar nuevas formas de espiritualidad y prácticas contemplativas, centradas en la conexión con la conciencia humana universal y el Espíritu Santo. Creemos que la ciencia podría necesitar desarrollar nuevas herramientas y metodologías para estudiar la conciencia, una realidad que es fundamentalmente mental. Interpretar los resultados de acuerdo a la experiencia subjetiva de los seres humanos, esta no puede ser ignorada. La ciencia solo puede hablar según las interacciones con las 4 fuerzas fundamentales, en base al reduccionismo que deja mucho afuera. Es por ello que deben aceptar sus limitaciones. El científico Albert Einstein, al morir uno de sus mejores amigos, sabiendo que el tiempo, como lo entendemos, realmente no existe, expresa a sus familiares su pésame, escribiéndoles: «La gente como nosotros
Quienes creen en la física saben que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión, obstinadamente persistente, dándoles esperanza, ya que es posible que todos, en otro plano, estaremos juntos. Kastrup está de acuerdo y nos dice que la experiencia cotidiana del mundo físico es una ilusión poderosa, pero una ilusión, al fin y al cabo. Él añade que nuestra conciencia, que es parte de la conciencia humana universal, crea un modelo interno del mundo para navegar por él de manera eficiente. Este modelo, aunque útil, no es necesariamente una representación exacta de la realidad subyacente. Es como un sueño vívido, muy real mientras lo experimentamos, pero no por ello menos ilusorio. La ciencia nos ha proporcionado herramientas poderosas para explorar este sueño, pero aún no nos ha acercado a la verdadera naturaleza de la realidad. Parece ser que el cuerpo y el alma están conectados por medio de la mente. La mente consciente y la mente inconsciente están ligadas, aunque el inconsciente no descanse. El cuerpo y el alma se influyen mutuamente, y la relación entre ellos es compleja y dinámica. Esta conexión se conoce como la conexión psico-neuroinmunológica. Ahora sabemos, como dice el dicho, que la mente es la loca de la casa y tiene que ser educada y comprendida. El libre albedrío permite manejar nuestra mente, pero debemos de educar nuestra voluntad. Una de las maneras más conocidas para hacerlo es mediante ejercicios de abstención. Deberíamos empezar desde pequeños. Los padres deberían fomentar estos ejercicios. No podemos dejarnos manejar por nuestra mente. A la mente no se le puede dar todo lo que pide. En esta vida, el alma, la mente y el cuerpo son partes de la misma realidad, y lo que sucede en uno de ellos se refleja en el otro. La mente influye en el alma y el alma en el cuerpo. La mente cree ser el centro de nuestro ser, pero no lo es. Aquí algunos ejemplos. El estrés puede afectar al cuerpo de muchas maneras. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y la respiración, tensando los músculos y aumentando la presión arterial. Por otro lado, el alma también puede tener un efecto positivo en la salud cuando ésta maneja la mente. Cuando te propones vivir en alegría y vives con una perspectiva positiva, puedes manejar mejor el dolor y el estrés. La mente es la que crea nuestro ego. Ego viene de la palabra egoísmo. Al mentalizar que en realidad todos somos hermanos, que todos somos uno, nos deshacemos del lastre y nos ayuda a entender de que en realidad va la vida. La mente y el cuerpo fallecen juntos. El alma es inmortal. La esencia del alma es lo que realmente somos, lo único real. No queremos menospreciar el cuerpo, ya que en esta realidad, cuerpo, mente y alma son una sola cosa. El alma es tu esencia absoluta, la fuerza vital. Pero aquello a través de lo cual me estás escuchando, haciéndome una pregunta y percibiendo el entorno, es la mente. Así pues, si tu mente está en otra parte, aunque yo esté hablando y mis palabras entren en tus oídos, no tendrás noción de lo que estoy diciendo, ya que esta es la conexión con este mundo. Algunas acciones que pueden ayudar a mejorar la conexión alma-mente-cuerpo son: dar y recibir amor en todas tus interacciones, fomentar la conexión con lo divino, prioriza la buena relación familiar, el cultivo de la amistad, la meditación, el ejercicio, la alimentación saludable, el sueño adecuado y la conexión social. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que este video les haya gustado. Esperamos volver a estar con ustedes pronto.